Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un placer estar otra vez en contacto con ustedes. Traigo una pequeña reflexión para ustedes, un pequeño mensaje de parte de Dios. Espero y Dios hable a sus vidas como habló a la mía. Voy a hablarles acerca del tema de esta oportunidad. Jesús no llama justos sino pecadores. Te voy a hablar acerca de tres hombres con defectos, tres hombres con errores comunes y corrientes como tú y como yo. Espero Dios hable a tu corazón, pero Dios te toque tu corazón, tu alma y te dé fuerzas para seguir adelante. Amén. Voy a hablarte del primero, el rey David. El rey David fue uno de ellos, el apóstol Juan el otro y Elías. Pero te voy a hablar acerca del rey David. ¿Quién fue el rey David? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus problemas que él tenía? Sus tentaciones. David, como sabemos, David le quitó la mujer a su prójimo. Y no solo eso, sino que mandó a matar a Urías. Aún así, Dios le perdonó. Y David fue y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a narrar así rápidamente la historia, a leérselas aquí rapidito. Estaba haciendo unas notas para darles básicamente lo más importante. Amén. Cómo podemos salir edificados con los problemas, con los errores de David. Amén. Dice, el pecado de David no fue ver a Betsabé desnuda. Es poco probable que él esperara verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual aún después de que la había perdido de vista. El pecado de él fue quedarse clavado en la imagen, en lo que miró, en no olvidarse de ello. Ese fue el pecado de David. Amén. Como todos saben, ¿qué pasó? David miró a Betsabé, la miró muy hermosa, y no solo eso, se quedó maquinando en su mente y mandó a sus criados a que fueran a buscarla. En ningún momento nos damos cuenta o leemos en la palabra que Betsabé fue traída a la fuerza, no. Ella accedió a la invitación de David. No solo David fue el que falló, sino Betsabé también. Para que todo el mundo le eche la culpa a David solamente, pero también el diablo usa a las mujeres para hacernos caer a nosotros los hombres. El Señor lo reprenda. Amén. Pero en este caso, David, ¿por qué David fue que cayó? Ok, David estaba el pueblo de Israel estaba en guerra, David era el rey de Israel, David tenía que estar guiando al pueblo a la batalla, amén, guiando a la victoria a su pueblo. ¿Por qué? Porque David era un guerrero, un hombre usado por Dios en esa área. David, ¿cuántas victorias Dios no ganó? Dios no lo usó para ganar. Y siendo el mejor hombre para guiar al pueblo de Israel, se quedó haciendo nada en su casa, en su habitación, en el palacio, en el castillo. Y dice que el hombre, me imagino que no había podido dormir, no había podido estar... no tenía calma, no tenía paz. Cuando nos salimos a hacer la voluntad de Dios, no tenemos paz, perdemos la paz. Amén. El hombre caminado de un lado al otro, mira a Betsabé. Si el hombre hubiera ido a la guerra, no hubiera estado ahí y hubiera sido tentado por Satanás. Amén. Pero el hombre miró, y no solamente eso, sino que consumó el pecado. Trajo a Betsabé, durmió con ella. ¿Qué consecuencias tuvo acerca de eso? Después Betsabé sale embarazada. Después ella le manda un mensaje y le dice, hey, estoy embarazada. ¿Y qué se le ocurrió a David? La única cosa que se le ocurrió es matar al esposo de Betsabé, a Urías. Pero lo más triste del asunto es que Urías y la familia de Betsabé eran de una familia pudiente, hombres que servían al reino, hombres que eran consejeros de David, hombres que eran una familia pudiente. Ok, y aún así David no se tentó el corazón para respetar a esa familia. Amén. El pecado te borra. La tentación del pecado, ya cuando el diablo toma control de ti, te borra tus acciones. Tú ya no tomas cuenta. Lo que tú haces ya no eres tú, sino que es el diablo que te está manipulando. Pero David había podido resistir al diablo y el diablo había tenido que huir de él, pero David no resistió al diablo.
Ese fue el error. Y vamos a ver las consecuencias de David para alcanzar a hablar de estas tres personas, ¿ok? Las consecuencias. Un embarazo no deseado. Número 1. Número 2. El asesinato de un confiable amigo, un verdadero guerrero. Número 3. Un bebé muerto. Número 4. Su hija fue violada por su hijo. Número 5. Un hijo asesinado por otro hijo. El número 6. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Y número 7. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. Hablando de Salomón. Causa de los placeres de la carne, Salomón llegó a tener 700 esposas, 300 concubinas. Mira qué desenfreno tuvo este hombre y las consecuencias que tuvo de su pecado. Ok, voy a hacer exageradamente una ilustración de esto. Una manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David. Salomón tuvo 700 esposas, 300 concubinas. Y David tuvo muchas esposas también, no solamente esta. Amén, pero ¿qué es lo que yo quiero enseñarles con esto? Ok. Nos muestra que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. Si tu mujer no te es suficiente, así tú tomaras 1000 mujeres, tampoco lo van a hacer, porque no lo fueron para Salomón, tampoco para ti. La enseñanza de esta hora es conformémonos con lo que tenemos. Conformémonos con lo que tenemos. Yo soy una persona de que en esa área... yo era una persona sin control, pero gracias a Dios, desde que yo recibí a Cristo en mi corazón, Él cambió mi vida. Hoy amo a mi esposa, hoy amo a mi mujer, hoy quiero estar con ella en lugar de estar con otras mujeres, y la gloria y la honra sea para Él. El apóstol Juan. Vamos a ver el apóstol Juan, número 2. El apóstol Juan, que también tenía arranques de ira, arranques de pensamientos de hombre, no de Dios. Él mismo dijo al Maestro Jesucristo: Señor, si quieres ordenamos que caiga fuego del cielo y los consuma. Vamos a ir a la palabra de Dios, y esto está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Se lo leo así rápidamente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice el versículo 51. 52. Y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerles preparativos. El 53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como para ir a Jerusalén. Si ustedes saben, los samaritanos y el pueblo de Israel no se llevaban bien. Entonces esto miraba un aspecto que iba a Jerusalén, entonces no le recibieron. El 54 dice: viendo esto sus discípulos, como Juan, dice, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como Elías, y los consuma? Juan y Jacobo. Entonces volviéndose les reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Andaban con el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y estos, al ver que lo rechazaban a él, querían hacer descender fuego del cielo y que los consumiera, Juan y Jacobo. Pero yo te estoy hablando en esta hora de Juan. Amén. Juan, con todo y esto, de ser un hombre con estos errores, que quería hacer una matazón, llegó a ser el hombre que se recostaba en el pecho de Jesús. Como a la misma vez David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia dice y habla que no hubo otro hombre como ejemplo de rey que el rey David. Pero no solo esto, Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y algo que se me hizo bien interesante, si notamos los términos que Juan usaba al referirse a nosotros, decía: hijitos míos, hijitos míos. Una frase muy cariñosa. Una frase de amor
puro, amor sincero, amor que descendía del Padre. Y ese es el amor que Juan nos ofrecía a nosotros. El rey David, después de haber sido un hombre con pecados, con errores, hasta el día de hoy los judíos lo miran como ejemplo. Nosotros lo miramos como ejemplo, porque después de haber sufrido, después de haber tenido esta consecuencia, David se volvió a Jehová. En ayuno, en oración, él desgarraba su alma delante de Dios y Dios lo perdonó. Amén. Si Dios perdonó a David siendo un hombre lleno de pecados, ¿cuánto más a nosotros que cometemos pecados también? Pero Dios, así como perdonó a David, nos perdona a nosotros cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Amén. La Biblia dice que el profeta Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones y Dios lo usó para hacer que descendiera fuego del cielo. Eso está en Santiago 5, versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviese y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Un hombre sujeto a pasiones. Un hombre sujeto a pasiones, Dios lo usó para que no lloviera en la tierra por 3 años y 6 meses. Si Dios usó a estos hombres que tenían errores, eran sujetos a pasiones, ¿cuánto más a nosotros que Cristo murió por nosotros, mis hermanos? Si les estoy hablando de Elías y de David, que Cristo no había muerto por ellos, no estaban en el tiempo de la gracia. Amén. Si Dios usó a estos hombres, Dios nos puede usar grandemente a nosotros. Les motivo, amén, en el nombre de Jesús. Les motivo que sigamos adelante. Amén. Dios nos va a usar poderosamente. Bendiciones.